Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio de 3 de mi guía de las 120 funciones y variables predefinidas más importantes del lenguaje de programación de GameMaker Studio, el GameMaker Language o GML. Miraros el vídeo anterior a este porque haré referencia a cosas que ya he dicho. Tendréis todos los enlaces en la descripción. También os recomendaría que ya estuvierais familiarizados un mínimo con la sintaxis básica de GML o de algún otro lenguaje de programación, en plan C, C++, Java, JavaScript, PHP, Python o alguno de esos porque se parecen mucho al GML, entonces si no sabéis GML pero sabéis alguno de estos, podréis seguir este vídeo igualmente. Por si os interesa, tengo una trilogía de vídeos anteriores a este enseñando lo básico de GML, así que también tendréis el enlace en la descripción. Y bueno, ¿qué os traigo esta vez? Pues ni más ni menos que 40 funciones y variables nuevas que creo que os ayudarán a lograr mejores juegos. Os recuerdo que el tercer y último vídeo de esta serie saldrá dentro de 14 días, es decir, el jueves 22 de diciembre. Y dicho esto, empecemos. RoomGoTo. Sirve para cambiar de room. Simplemente pones como parámetro el nombre de la room a la cual quieres que vaya y listo. Por ejemplo, en el evento de colisión del protagonista con una puerta, pones RoomGoTo y entre paréntesis como parámetro pones casa, que sería el nombre de la room de la casa. RoomGoToNext. Es igual que RoomGoTo, pero no admite parámetros, porque siempre que la uses te transportará directamente a la siguiente room, o sea, la que esté más abajo en la lista de rooms. Ojo, porque si ya estabas en la última room, al no existir una room siguiente, claro, porque es la última, el juego sacará un mensaje de error, así que ten cuidado. Podrías usarla, por ejemplo, cuando mataste a todos los enemigos de un nivel, para que te lleve al siguiente nivel. RoomGoTo Previous. Igual que RoomGoToNext, pero a la inversa, esta función nos llevará a la room anterior, o sea, la que esté justo encima de la actual en la lista de rooms. De nuevo, si la room era la primera y intentas ir a la room anterior, como es la primera y no hay más arriba, saldrá un mensaje de error. RoomRestart. Esta función reinicia la room en la que te encuentras, como si hubieras salido y vuelto a entrar, pero directamente, sin hacer cosas raras. Puede ir bien para cuando mueres en un nivel de un juego y tengas que volver a empezar desde el principio. RoomRestart es menos extrema que usar GameRestart, que lo enseñé en el vídeo anterior, porque con GameRestart reinicias el juego completo y aquí solo reiniciaríamos la room actual. Así no perjudicas tanto a los jugadores, no tienen que volverlo a jugar todo, solamente tienen que volver a jugar ese nivel. ShowMessage. Sirve para mostrarle un mensaje al jugador. El texto se pone como parámetro y entre comillas. Además podéis usar el símbolo de la almohadilla, el hashtag de Twitter de toda la vida, para saltar de línea. Podríamos hacer algo como if keyboard check vkEnter, o sea, si has pulsado la tecla Enter, ejecutar el texto que esté dentro de las llavecitas, que sería ShowMessage y ponemos hola, soy Ginchu, ponemos un salto de línea, encantado de conocerte, y ahora en el juego al pulsar la tecla Enter saldría nuestro mensaje con el salto de línea que le habíamos dicho. ShowQuestion. Es igual que ShowMessage, pero ahora en vez de tener simplemente un botón de aceptar abajo, tenemos dos botones, uno para sí y otro para decir que no. Porque, como bien dice su nombre, es una question, una pregunta. Y devuelve true o false según si le has dicho que sí o que no respectivamente. Entonces, para dar ideas de cómo se podría usar esto, podríamos tener un árbol que al colisionar con el jugador saliera el siguiente mensaje. If ShowQuestion, y entre paréntesis y entre comillas, quieres cortar el árbol, cerramos comillas y paréntesis, igual true, instance destroy. O sea, si sale la pregunta de quieres cortar el árbol y el jugador le da que sí, o sea que es como true, entonces se destruye el objeto. Para comprobar respuestas negativas, habría simplemente que cambiar el true por un false, ¿vale? No tiene más misterio. O incluso podríais comprobarlas ambas a la vez con una estructura como esta, ¿vale? Pones if ShowQuestion lo que sea igual true, entonces se ejecuta un código si llega a ser true, y si queremos luego que haga lo contrario ponemos else y ponemos otro código ahí. Esto lo tendríais que saber ya en teoría, y si no os lo leo en castellano para que lo veáis mejor. Dice, si la respuesta a quieres comprar algo fue positiva, ir a la tienda. De lo contrario, ir a casa. GetString. Siguiendo con los mensajes, este permite obtener un string pidiéndole al jugador que lo escriba. Por ejemplo, ponemos nombre igual getString, y entonces tiene dos parámetros, ¿vale? Como primer parámetro ponemos el texto que saldría en el mensaje. Ponemos, por ejemplo, escribe tu nombre. Y en el segundo parámetro ponemos el texto que vendría por defecto en la casilla de abajo donde el jugador puede escribir, que de hecho la podéis dejar vacía si queréis. Con lo cual, después de haber hecho esto, en cualquier lado del juego podríamos usar el nombre que hemos recogido, en plan ShowMessage, hola, más, nombre, más, ¿qué tal? Y el juego ya se encargaría de sustituir donde pone nombre, cambiarlo por el nombre que tú has escrito. GetInteger. Esta función es exactamente igual que getString, pero en vez de obtener un string, pues como bien dice su nombre,
como en la mayoría de funciones, que su nombre también lo dice todo, aquí obtenemos un número entero, un integer. Por ejemplo, ponemos n vidas, o sea, sería como el número de vidas, igual a getInteger, le ponemos los parámetros igual que la función anterior, y entonces lo que el jugador ponga en la casilla de abajo se almacenará en la variable n vidas. Así que puede servir para configurar las vidas que tendría el jugador al inicio, por ejemplo, cambiar de nivel de dificultad o cualquier otra cosa. Recordad que como son números podéis sumarles cosas, dividirlos o hacerles cualquier tipo de operación. Si más adelante queréis mostrar ese número en un mensaje de texto, recordad transformar el número a string antes de concatenarlo con la función string, donde dentro entre paréntesis, como único argumento, pones el número que quieres que se convierta a string. En plan, showMessage, ¿vale? Y ponemos tienes más string n vidas más vidas. Y la parte donde pone string n vidas se convertiría en el número que el jugador hubiera introducido cuando definimos la variable n vidas. Y aprovechando que ahora tenemos mensajes, vamos a hacer un mensaje en plan reloj, que en cualquier momento del juego te diga la hora que es del mundo real. Primero os muestro las funciones que son y ahora montaremos el reloj. Tenemos current hour, que contiene la hora actual de tu PC, o sea con valores de 0 a 23, porque las 24 horas ya vuelven a ser las 0 del día siguiente. Tenemos current minute, que contiene el minuto actual de tu PC, y current second, que contiene el segundo actual del reloj de tu PC. Así que con esto podríamos hacer un mensaje que diga, ponemos showMessage, son las, más string current hour, y cerramos. Es decir, un mensaje que tendría son las y al lado el número de la hora que sea. O incluso si queréis hacer las cosas bien, podemos juntar todos los datos que tenemos en un único mensaje tal que así. Tendríamos un showMessage, ¿no? Y dentro tendría el string de la hora actual, más los dos puntos esos que se usan para separar horas de minutos, más el string de los minutos, más los dos puntos, más el string de los segundos. Y os quedaría la forma que tienen los despertadores. ¿Qué os parece? Pero aún hay más. Podemos saber incluso el día, el mes y el año con current day, current month y current year respectivamente. ¿Y para qué nos puede servir conocer la hora o el mes o el año? Pues más adelante en este vídeo veréis algunos ejemplos. Ahora vamos con las variables de background. Si vamos a cualquier room y entramos en la pestaña Backgrounds, podemos asignarle hasta 8 fondos, del 0 hasta el 7, que están numerados así. Y hay varias variables que permiten controlar el aspecto de los fondos durante la partida, así que ahora os los voy a presentar. El primero de todos es Background Index, que se puede definir también desde la room, pero si lo defines desde código durante el juego lo puedes modificar en cualquier momento. Entonces, las variables de background siempre al final tienen una especie de paréntesis cuadrados, y dentro pones el índice del background que estés usando. Y ya sabéis que van del 0 al 7. Y dicho esto, Background Index sirve para cambiar la imagen asignada al background en cuestión. Por ejemplo, según el momento del día, el paisaje de fondo podría cambiar. En vez de ser un cielo soleado, podría ser una luna, unas estrellas. Así que en el evento step pondremos, si la hora es más de las 8 de la mañana, pero a la vez es menos que las 20 de la tarde, que más o menos es cuando habría sol, pues entonces ponemos que el background index del 0, porque ese es el que estamos usando, sea fondo día. Yo tengo un fondo que se llama fondo día que tiene un sol. Y luego ponemos else, o sea, de lo contrario, es decir, si la hora actual del reloj de tu ordenador no está en esta franja entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, entonces representa que sería de noche, ¿no? Así que ponemos background index igual a fondo noche. Y ahora tenemos un juego en el que según la hora que entres ocurren cosas distintas. Background hspeed. Esta variable permite fijarle una velocidad horizontal al background, igual que con la hspeed de los objetos. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Recordemos que una hspeed positiva te mueve hacia la derecha y una negativa te mueve hacia la izquierda. No cambia absolutamente nada con respecto a cómo iba con los objetos. Puede ir bien para hacer un endless runner de esos, porque en vez de hacer una run muy larga y que en algún momento pues se acabaría, haces una run pequeña y que el personaje esté quieto. Entonces lo que se movería sería el fondo y daría la sensación de que eres tú el que estás avanzando, pero en realidad tú estás quieto, que es el fondo que se mueve hacia atrás. Background vspeed, que es igual que background hspeed, pero en vertical, no tiene más misterio. En realidad podéis modificar estos parámetros desde el editor de rooms, pero solo se fijarían inicialmente. En cambio, a través del código podemos hacer que con el tiempo, durante la partida, se movieran cada vez más rápido o cada vez más lento, o fueran alterándose. Background alpha. Fija la transparencia de un fondo. Si background alpha es 0, el fondo no se ve. Si vale 1, el fondo se ve totalmente. Y a partir de ahí, cualquier valor decimal entre 0 y 1, pues haría que el fondo se viera semitransparente. Entonces podemos usarlo para poner un fondo de nubes semitransparentes.
Si hacemos que el fondo sea foreground, dándole a esta casilla de aquí, ese fondo aparecerá por encima de todo, cubrirá todos los objetos y todo. Así que ahora al ponerle background alfa y entre paréntesis cuadrados ponemos 1, porque el 0 era el del césped que tenemos aquí de fondo. Eso si le ponemos un alfa de 0,5 tendríamos un clima nublado. Y si además le fijamos una H-speed y una V-speed, quedaría un efecto tal que así. Background blend, igual que con Image Blend de los sprites, Background Blend permite pintar el fondo de la room que le indiques del color que quieras. C-Red, C-Yellow, C-Blue, lo que sea. O fabricándolo vosotros mismos con Make Color RGB. Todo eso os lo expliqué ya en el vídeo anterior, así que no voy a volver. Ya os digo que es exactamente igual que con los sprites, con el Image Blend. Y ahora dejémonos de gráficos por un rato y démosle un poco al sonido. Audio Play Sound. Esta función sirve para reproducir un audio. Tiene 3 parámetros, el primero corresponde al nombre del sonido, por ejemplo snd/música. El segundo parámetro es la prioridad del audio, o sea, si por ejemplo en el juego empiezan a reproducirse muchísimos sonidos al mismo tiempo y tu ordenador no puede más, y solo puede reproducir algunos de ellos porque si no petaría, entonces silenciaría los que tengan una prioridad baja y solo reproduciría los que tengan una prioridad alta, porque representa que son esos los que se tendrían que escuchar siempre por encima de los demás. El número de la prioridad te lo puedes inventar completamente. Ya GameMaker por dentro, cuando vea todas las prioridades que le has dicho, evaluará cuál es más alta, cuál es más baja y ya él hará sus estimaciones. Yo voy a poner 0 porque de momento tampoco me interesa esto. Y por último, el tercer parámetro permite reproducir el sonido en bucle o en una sola vez. Si ponemos 0 se reproduce una sola vez y si ponemos 1 se reproduce infinitas veces en bucle. Así que es ideal para la música de fondo. Y así es como funcionaría si lo ponemos en el evento create de un objeto y lo ponemos en una room. Audio Stop Sound. Esta función detendría el sonido indicado como parámetro. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Seguimos con nuestra música de fondo de antes que ya estaba sonando. Y ahora en el evento Step vamos a hacer que si pulso la tecla Enter se detenga esta música. Ponemos dentro de la condición de teclado Audio Stop Sound y entre paréntesis Sound Música, que es el que estábamos usando antes. Y ahora si estás jugando y pulsas el botón Enter, de repente ¡pum!, se para la música. Pero si con esta función no tienes suficiente, te traigo una función que se llama Audio Stop All. Y esta función es igual que la anterior, solo que detiene absolutamente todos los sonidos del juego de golpe. Con lo cual no necesita parámetros para indicar qué sonido quieres parar porque los para todos. A veces para darle importancia a una escena del juego va bien detener el sonido, así el jugador piensa, uy, aquí va a pasar algo. Audio Set Master Gain. Y con esta función podríamos hacer un botón de silenciar el juego sin andar deteniendo el sonido todo el rato a base de poner una y otra vez Audio Stop All. Como primer parámetro de Audio Set Master Gain ponemos qué índice de listener queremos usar. A no ser que hayáis programado cosas muy avanzadas, el valor por defecto sería 1, así que lo dejaremos siempre así. Yo de hecho en mis proyectos lo dejo siempre a 0 porque no he tenido nunca la necesidad de ir más allá. Y luego el segundo parámetro corresponde al volumen. Si pones 0 estará completamente silenciado, si pones 1 se escuchará al máximo y luego valores decimales entre 0 y 1, en plan 0,2, 0,5, lo que sea, harán que el valor pues sea más o menos fuerte. Así que incluso si queréis podríais hacer que en vez de tener un botón de silenciar que ponga el volumen a 0 o lo ponga a 1 según lo silencies o lo desilencies, podríais hacer incluso un regulador para poner el volumen del juego al nivel que queráis. Y con esto ya tenemos un montón de herramientas para hacer un buen juego, pero en lo personal, para hacer los menús es muy poco profesional tener que ir colocando objetos uno a uno al lado del otro para dibujar los diferentes recuadros que tenga el menú, los textos y todo eso. No os recomiendo ir acumulando objetos ahí, es mejor que lo controle todo un solo objeto, porque hay toda una serie de funciones más precisas para este tipo de cuestiones. Son las funciones que empiezan por draw y como su nombre indica vais a tener que meterlas en el evento draw si queréis que funcionen. Creo que son las únicas funciones que solo sirven en un evento concretamente, a lo mejor hay más, ahora no me vienen a la mente, así que ahora voy a usar un objeto, sin sprites ni nada, que se dedicará únicamente a dibujar cosas en pantalla desde el evento draw. Primero de todo usamos DrawSetColor para fijar el color con el cual queremos dibujar. Simplemente ponemos como parámetro el nombre del color en plan C-Red, C-Blue, ya sabéis, ¿vale? O con la función MakeColorRGB para fabricarlo nosotros mismos. Luego con DrawSetAlpha podemos fijar la transparencia con la cual dibujaremos lo que venga a continuación. El tema de la transparencia va igual que siempre, ¿vale? Ya sabemos que 0 es invisible, 1 es completamente visible y cualquier valor decimal intermedio pues sería semitransparente.
Y una vez fijado el color y la transparencia, podríamos empezar a dibujar cosas interesantes. Draw Circle. Permite dibujar un círculo, los dos primeros parámetros son las coordenadas de su centro, el tercer parámetro es su radio y el último parámetro es un parámetro especial que tienen varias figuras, ahora lo veréis más adelante que os lo volveréis a encontrar. Si lo dejáis a 0 hará que el círculo esté completo y si lo ponéis a 1 solo se dibujará el contorno del círculo. Draw Line. Dibuja una línea recta que empieza en un punto y termina en otro punto, y esos puntos los especificas tú diciendo cuáles son sus coordenadas. Los dos primeros parámetros corresponden a las coordenadas del primer punto y los siguientes parámetros corresponden a las coordenadas del segundo punto. Pero por si la línea os parece muy estrecha, existe una función que la pinta del grosor que tú le pidas, que se llama DrawLineWidth. Width significa ancho, ¿vale? Sería igual que el DrawLine, que ya hemos visto antes, pero con un parámetro extra al final que indicaría su grosor en píxeles. DrawRectangle. Dibuja un rectángulo como si estuviéramos en Paint, ¿vale? Es la manera más sencilla que se me ha ocurrido para explicar esto. Los dos primeros parámetros son las coordenadas de la esquina superior izquierda y los dos siguientes parámetros son las coordenadas de la esquina inferior derecha. El último, si lo dejas a 0 te dibuja el rectángulo completo y si lo dejas a 1 te dibuja solo el contorno. DrawRoundRect. Dibuja un rectángulo como el anterior, exactamente igual, con los mismos parámetros y todo exactamente, ya os digo, igual, pero esta vez tiene las puntas redondeadas, por eso es un round rect, ¿no? Es como round rectangle. Pero ya os digo que a pesar que las puntas sean un pelín diferentes, todo el resto es exactamente lo mismo. Draw Ellipse. Dibuja una elipse de exactamente la misma manera que los rectángulos, o sea, los dos primeros parámetros son las coordenadas de la esquina superior izquierda y los dos siguientes parámetros son las coordenadas de la otra esquina. Y ahora me diréis, pero que esto es circular, que no tiene esquinas. Y te digo, vale, tienes razón, entonces lo que tienes que hacer es imaginarte como si esta elipse estuviera dentro de un rectángulo. Así que eso, imagina simplemente que tiene esquinas y ya está. Draw Triangle. Dibuja un triángulo definiendo las coordenadas de cada una de las tres puntas. Los dos primeros parámetros son las coordenadas de la primera punta, luego hay dos parámetros más que es para definir otra punta, y los dos últimos parámetros son para definir las coordenadas de la última punta. Por último tenemos ese parámetro que ya sabéis cómo va, lo pones a 0 si quieres dibujar el triángulo completo, lo ponemos a 1 si solo queremos dibujar el contorno. Y después de tantas figuras, creo que ha llegado el momento de ir más allá, ¿no? Ahora vamos a dibujar texto. Para dibujar texto simplemente ponemos Draw Text, donde los dos primeros parámetros serían las coordenadas donde empezaría a escribirse el texto, y el tercer parámetro pues sería ese texto, las letras que queréis que se muestren. Podemos incluso elegir la fuente con la que vamos a dibujar el texto. Si la añadimos a la carpeta Fonts, luego es tan fácil como escribir DrawSetFont y entre paréntesis ponemos el nombre de la fuente que queremos usar. Y después de haber puesto DrawSetFont ya podemos escribir todos los textos que queramos, que todos usarán esa fuente. Por cierto, antes de seguir me gustaría comentaros una cosa sobre las fuentes, y es que, por ejemplo, si queréis usar caracteres que solo están en el español, como la ñ o los acentos, vamos, que el inglés no los tiene, tendréis que hacer los pasos que estaréis viendo ahora. Es para añadir más caracteres a la fuente. Pero eso no es todo en cuanto al texto, porque podemos incluso centrarlo con DrawSetHorizontalAlign, que admite como parámetros los siguientes: FA Left, FA Right y FA Center, ¿vale? FA es de Font Align. Los nombres de las opciones ya indicarían pues hacia dónde se alinearía el texto con cada una de ellas. Y lo mismo verticalmente con DrawSetVerticalAlign, que esta vez tiene los parámetros Font Align Top, Center y Bottom. Sin embargo, no solo podemos dibujar figuras geométricas simples o texto, también podemos dibujar los recursos que tenga el propio juego, como podrían ser sprites o backgrounds. Así los podríamos mostrar en pantalla sin necesidad de asignárselos a ningún objeto o room en el caso de los backgrounds. Draw Background. Tiene como parámetros el nombre del fondo y luego las coordenadas donde se va a dibujar. Es así de simple, vas aquí a la izquierda, buscas qué background quieres dibujar y lo escribes. Draw Sprite. Sería lo mismo que Draw Background, pero para dibujar un sprite, con la diferencia que el sprite tiene un parámetro extra para señalar qué subimagen en concreto quieres dibujarle. Entonces el orden de sus parámetros iría así: primero el nombre del sprite, luego el número de su subimagen y luego las coordenadas. Y ahora, si os acordáis del vídeo anterior, pensaréis: ¿y si quiero dibujar un sprite con una rotación o escala? Pues para eso tenemos la función DrawSpriteExt, que si ext viene de extendido, ¿vale? Básicamente es la función anterior pero ampliada. Tiene los 4 parámetros de la función original más, y ahora 2 parámetros más extra para la X scale y la Y scale, o sea la escala vertical horizontal, otro parámetro más para la rotación, otro para mezclarlo con un color, ya sabéis cómo hacíamos con ImageBlend, y un último parámetro para la transparencia, que a estas alturas ya deberíais saber cómo va.
porque cuando ponéis Draw Set Alpha solo afecta a las figuras geométricas o el texto que pongáis, no afecta a los sprites ni a los backgrounds, así que si queréis lograr lo mismo tendríais que ponerlo como parámetro usando la función extendida. Ahora brevemente os cuento también cómo funciona la función drawBackgroundExt. Es prácticamente lo mismo que la del sprite, solo que le quitas el parámetro de la ImageIndex porque un background no tiene subimágenes. Entonces eso, tiene los parámetros del background normales y le añadimos dos para la escala, uno de rotación, otro de color y otro de transparencia. Por último os contaré cómo funciona el evento Draw para que entendáis la razón de ser de la última función del vídeo de hoy. El evento Draw, cuando no está definido, dibuja el sprite que tiene el objeto, en las coordenadas del objeto, con la escala, ángulo y demás parámetros del objeto. Eso es lo que haría el evento Draw cuando no lo tocamos, pero cuando añadimos un código, aunque esté vacío, automáticamente se olvida de su función por defecto y empieza a dibujar lo que le hayas puesto tú en el código. Si has dejado el código vacío, pues no dibujará nada y ya está. Pero entonces aquí se produce un problema. Si queremos usar el evento Draw de un objeto para dibujar cosillas por ahí y al mismo tiempo queremos que siga dibujando el sprite que tenía asignado el objeto con todas sus características, tendremos que volverlo a dibujar escribiendo una línea de código que simule ese comportamiento. Esa línea sería algo como drawSpriteExt y entonces ponemos como parámetros SpriteIndex, ImageIndex, X, Y, ImageXScale, ImageYScale, ImageAngle, ImageBlend y ImageAlpha, ¿sí? O sea, dibujaría el sprite del objeto, con la subimagen del objeto, en las coordenadas del objeto y con todos los parámetros que tiene ese objeto. Sinceramente, es muy largo y un poco tostón, ¿a que sí? Tener que escribir todo eso. Pues los que hicieron GameMaker pensaron exactamente lo mismo que nosotros ahora y decidieron crear la función drawSelf, que hace exactamente eso, lo que os acabo de decir, esa función tan larga, pero en reducido. Simplemente ponéis drawSelf y ya se hace automáticamente, no tienes que ponerle ningún parámetro porque él ya sabe lo que tiene que dibujar. Una última y pequeña aclaración en cuanto al orden de las cosas. Fijaos en este código, voy a leerlo y lo voy a ir siguiendo línea por línea para aclarar cómo se estarían dibujando las cosas, para asegurarme que hayáis entendido bien el orden y todo. Entonces empezaríamos fijando el color a blanco, o sea, todo lo que se va a dibujar a partir de ahí sería blanco. Tenemos una transparencia de 0,5, o sea, es mitad transparente. Y dibujamos un círculo, ¿vale? Ese círculo se estaría dibujando de color blanco y semitransparente. Luego cambiamos de color a rojo y dibujamos un rectángulo. Ese rectángulo se estaría dibujando de color rojo porque ahora hemos cambiado a rojo, pero la transparencia, como no la hemos modificado, seguiría siendo transparencia de 0,5. Después ponemos la transparencia a 1, así que todo lo que se dibuje a continuación será completamente opaco. Y dibujamos una elipse. Esta elipse será completamente opaca porque le acabamos de decir que lo sea. Y será de color rojo también porque es el color que hemos fijado más recientemente. Luego fijamos la fuente a fuente grande y se dibuja un texto. Este texto usaría la fuente grande porque la acabamos de fijar y además sería completamente opaco porque en el alfa le hemos puesto un 1, 1 es que se vea completamente, y además el texto se dibujaría de color rojo porque es el color que hemos fijado más recientemente. Luego cambiamos de fuente a fuente mediana, entonces el texto que vendría debajo se dibujaría con la fuente mediana, ya no se usaría con la fuente grande sino con la mediana porque es la última que hemos fijado, y sería completamente opaca y de color rojo. Otra cosa, si veis que de repente todo se os vuelve transparente cuando dibujáis, es porque habéis olvidado de volver a poner el drawSet alpha a 1 de nuevo, si es que antes habéis estado dibujando cosas semitransparentes. Y con esto termina el vídeo de hoy, espero que os haya sido de utilidad, que hayáis aprendido funciones que no conocíais. En la descripción tenéis una lista de todas las funciones y variables que he usado en este vídeo, con un enlace a su respectiva página del manual, por si lo queréis consultar y saber más sobre ellas. Os recuerdo que el día jueves 22 de diciembre tendríais la última parte de esta serie, y con mi serie de introducción al GML y la serie actual, creo que ya tendríais una buena base para hacer vuestros juegos con bastante libertad. Más adelante podría hacer un vídeo enseñando a hacer escenas donde los personajes se muevan automáticamente, porque muchos me lo habéis pedido, y supongo que algún día encontraré por fin el tiempo suficiente para hacer el sistema de combate por turnos que tanto llevo diciendo que haría y que todavía no me ha dado tiempo de hacer. Y nada más, me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima.